buen día tengan todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien, que estén teniendo un excelente día. Les recuerdo, soy la psicóloga Paula Barrios y el día de hoy, en la cápsula número 11, vamos a hablar acerca del desarrollo de la inteligencia intrapersonal, pero ahora en los docentes. En la cápsula anterior abordamos este tema, pero enfocado en los alumnos, y ahora vamos a enfocarnos en las estrategias o el desarrollo de esta inteligencia intrapersonal, pero ya dentro del grupo docente. La figura del docente ha evolucionado de manera significativa en los últimos años. Ya no se espera únicamente que sea una persona capaz de transmitir conocimientos, sino que sea un acompañante emocional, un mediador del aprendizaje, un modelo de conducta y un facilitador de habilidades socioemocionales. En este contexto, la inteligencia intrapersonal se convierte en una herramienta esencial que permite al docente comprenderse, gestionarse y proyectarse de manera positiva dentro del aula. Desarrollar esta inteligencia no solamente beneficia su bienestar personal, sino que también tiene un impacto directo en el clima escolar, en el aprendizaje de los estudiantes y en la calidad de las relaciones educativas. Esta cápsula analiza a profundidad los elementos que conforman la inteligencia intrapersonal docente, su relevancia para el ejercicio profesional y las estrategias para fortalecerla en el día a día del trabajo pedagógico. Entonces, esta es la cápsula que vamos a abordar el día de hoy, continuando con el tema, ¿cuál es la importancia de la inteligencia intrapersonal en el docente? La labor educativa se desarrolla en un entorno emocional intenso. Hay demandas administrativas, diversidad de estudiantes, resolución de conflictos, presión laboral, expectativas institucionales y además los docentes cargan con la responsabilidad de formar integralmente a cada alumno. Ante este panorama, un docente que se conoce, que sabe manejar sus emociones y que actúa desde la reflexión personal puede enfrentar los desafíos de manera más equilibrada y efectiva, perdón. ¿Cuáles son los beneficios directos que tiene la inteligencia intrapersonal en el docente? Al tener mayor nivel de inteligencia intrapersonal, es más fácil reducir el estrés y la saturación emocional, favorece la toma de decisiones pedagógicas de manera más consciente, mejora la comunicación dentro del aula, fomenta relaciones más saludables con los estudiantes e incrementa la satisfacción profesional, así como el sentido de propósito. ¿Qué beneficios va a tener el que haya docentes con altos niveles de inteligencia intrapersonal? Pues entonces, si un docente está emocionalmente equilibrado, va a generar un ambiente seguro, va a modelar el autocontrol, la reflexión y la madurez emocional, va a evitar respuestas reactivas o punitivas, va a facilitar la resolución pacífica de conflictos y promueve un ambiente propicio para el aprendizaje autónomo, ya que como tal, pues el docente sería esta figura eh, pues sí, esta figura que pone el orden, esta figura o ejemplo a seguir. Entonces, si un docente, por ejemplo, al estar enojado, no tiene esta regulación emocional, sino que actúa de manera impulsiva, grita, explota, pues cuando el alumno también se encuentra enojado, ¿de qué manera el docente le va a pedir al alumno que no explote, que se regule emocionalmente? Si el docente responsable, pues no lo está haciendo. Por eso es importante que pues sean como el ejemplo, que el docente sea capaz de tener esta autorregulación emocional, esta inteligencia intrapersonal, esta madurez emocional y esta reflexión para ser tanto un ejemplo para los alumnos, pero también para tener esta mayor facilidad de conectar con el alumnado, para que cuando estos se encuentren bajo la misma situación, pues tengan más o menos un ejemplo de cómo actuar o qué deben de hacer. La autoconciencia es la base de la inteligencia intrapersonal. Para un docente implica reconocer quién es dentro del aula, cómo enseña, qué emociones experimenta y cómo sus creencias y expectativas influyen en su práctica educativa. ¿Cuáles son los elementos de la autoconciencia docente? Reconocer emociones comunes del ejercicio educativo como la frustración, el entusiasmo, la ansiedad, el orgullo, el cansancio, la satisfacción. Identificar cuáles son estos detonantes personales, es decir, cuáles son estas situaciones que se encargan de disparar el estrés o la impaciencia. Conocer el propio estilo pedagógico, si es directivo, flexible, emocional, creativo, estructurado, etc. Analizar las creencias sobre los estudiantes, es decir, cuáles son las expectativas, prejuicios o suposiciones.
y reflexionar sobre la misión personal. ¿Por qué enseño? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué herramientas hay para fortalecer la autoconciencia? Primero está el registro semanal de experiencias significativas, la autoevaluación de desempeño emocional, la reflexión posterior a conflictos o a situaciones complejas, la supervisión entre pares o codocencia y la retroalimentación de los estudiantes. La gestión emocional en el aula. El aula es un espacio donde convergen múltiples emociones: entusiasmo, aburrimiento, preocupación, competitividad, frustración, estrés, enojo, alegría. El docente, como figura de autoridad emocional, debe mantener el equilibrio constante. Lo que explicaba, debe mantener este equilibrio constante y no dejarse caer o dejarse guiar por las emociones que estén presentes en el aula. Si en el aula hay altos niveles de frustración entre los alumnos por alguna actividad, por ejemplo. Entonces el docente tiene que tener esta regulación emocional, esta gestión emocional de uno mismo y también para ayudar al alumnado a gestionar esta emoción y no caer con ellos en esta frustración. ¿Qué implica la gestión emocional docente? Implica reconocer lo que se siente antes de actuar, es decir, esta empatía también, evitar respuestas impulsivas hacia los estudiantes, mantener un tono de comunicación respetuoso y estable, es decir, esta comunicación asertiva, que la comunicación asertiva muchas veces se confunde con una comunicación pasiva, y no, es el punto medio entre la comunicación pasiva y la comunicación agresiva. Perdón. Esa comunicación asertiva debe ser una comunicación coherente, respetuosa, responsable, que se use un tono de voz neutro, que se escuche a todas las partes, que sea objetiva. Debe gestionar el cansancio y la frustración acumulada y debe poder diferenciar entre los problemas personales y los retos del aula, es decir, dejar atrás los problemas personales que tenga, los problemas de casa y que estos no influyan de manera negativa en el desempeño en la escuela. Estrategias de autorregulación docente. Tenemos las pausas conscientes, detenerse antes de intervenir en un conflicto, tomarse una respiración regulada, técnicas breves antes, durante y después de clases, un recuadre cognitivo, que es reinterpretar situaciones estresantes desde una perspectiva más funcional, diálogos internos positivos, es decir, reemplazar pensamientos de agotamiento o irritación, límites saludables, aprender a decir no a cargas excesivas. ¿Cuál es el impacto de la gestión emocional docente? Evita la escalada de conflictos, fomenta mayor estabilidad de grupo, da una seguridad afectiva a los estudiantes, reduce la indisciplina y el estrés académico y genera un ambiente de confianza y respeto mutuo. El liderazgo personal docente. El liderazgo personal no se basa en que el docente tenga una autoridad rígida, sino en que sea una influencia positiva para el alumnado. Un docente que tiene inteligencia intrapersonal es capaz de desarrollar un liderazgo basado en la coherencia, en la ética, en la resiliencia, en la autenticidad. ¿Cuáles son los componentes de este liderazgo personal? Tiene la autodisciplina, que es cumplir con compromisos, planear y actuar con orden. Tiene la coherencia emocional, actuar de acuerdo a los valores propios. Tiene resiliencia, que es esta superación de retos y adaptación al cambio. Integridad, para poder comportarse con congruencia ante los estudiantes y a los colegas. Es inspiración para motivar desde el ejemplo y no desde una imposición. Liderazgo docente en el aula establece normas claras sin perder empatía, muestra seguridad, pero también muestra humanidad y cercanía al alumnado, promueve una cultura de respeto, fomenta la autonomía emocional del grupo y reconoce logros y esfuerzos sin caer en los favoritismos. El autocuidado y bienestar docente. Un docente emocionalmente agotado difícilmente puede acompañar a otro. El autocuidado es una responsabilidad profesional y no un lujo personal. ¿Cuáles son las dimensiones del autocuidado? Dimensión física es el descanso, la alimentación, pausas activas. La emocional, el tener estos espacios de desahogo, de apoyo social, de terapia si es necesario. El autocuidado mental, que son estas actividades que estimulan la mente fuera del trabajo. Y laboral, que es la organización del tiempo, así como el manejo de esta carga administrativa. Señales de alerta y desgaste emocional, pues puede haber esta irritabilidad constante,
falta de motivación para enseñar, despersonalización ante los estudiantes, agotamiento extremo o dificultad para concentrarse o para planificar. Prácticas de bienestar recomendadas son estas rutinas breves de mindfulness antes de entrar a la escuela, que comentábamos en cápsulas anteriores, espacios de diálogo emocional entre docentes, límites claros entre la vida laboral y la vida personal y una priorización de tareas importantes sobre las tareas urgentes. El docente es un modelo de inteligencia intrapersonal. Las actitudes del docente son observadas y son replicadas por sus estudiantes. Un maestro que tiene inteligencia intrapersonal es capaz de comunicarse con claridad y con calma, es capaz de reconocer e identificar sus errores con humildad, maneja conflictos sin que haya agresión, reflexiona en voz alta y enseña a reflexionar, promueve el autoconocimiento en su clase. Este modelo es una enseñanza silenciosa pero profunda, ya que los estudiantes aprenden más del comportamiento del docente que de sus propias palabras. El desarrollo de la inteligencia intrapersonal en el docente es un componente indispensable para la educación contemporánea. No solamente fortalece el bienestar emocional del maestro, sino que transforma la dinámica del aula, favorece relaciones más humanas y propicia un ambiente donde el aprendizaje puede desarrollarse de manera auténtica y significativa. Un docente que se conoce, que se gestiona, que se lidera desde la coherencia emocional, es capaz de inspirar a sus estudiantes no solamente a aprender, sino a crecer. Este tipo de liderazgo educativo es la base de una escuela más empática, más consciente y sobre todo más humana. Así que bueno, esto ha sido todo por mi parte. Esta fue la cápsula número 11. Les recuerdo, soy la psicóloga Paula Barrios. Muchas gracias por su atención.